Tenemos la suerte de tenerlo a López Murphy, pero también a Damián Dipache, que está circulando una versión, Damián, con una sola fuente, que habla de la postergación de la salida del cepo, de saltos cambiarios con fecha, de un salto cambiario en diciembre y otro en febrero. No sé cuál es el asidero de esto y cuánto tiene de peso. Estoy hablando de bull market. Efectivamente, estás hablando de bull market. Es un documento que circuló fuerte en las últimas horas. Bull market tiene la particularidad que uno de los integrantes del gobierno forma parte de ese grupo. Estamos hablando de Ramiro Marra. Ajá. Y lo digo para que se entienda y citemos bien esa fuente. Y circula a través de este informe que habría dos saltos cambiarios. Un salto cambiario en el mes de diciembre que coincide, María, con el tipo de cambio que anunció Franco. O sea, con el tipo de cambio de 650 pesos por dólar en el mes de diciembre. Sí. Y que habría otro salto cambiario en febrero de 2024. Febrero de 2024. ¿Qué es lo que muestra este informe además? El salto cambiario, estamos hablando siempre del dólar oficial, por supuesto en el segundo, ¿qué se iría? ¿1000? ¿A 800? ¿A 900? Ven ese salto al paralelo. A ver, espera, Ricardo, cuando se habla de esto, no es perjudicial, ¿no? También se lo pregunto a Rubén, como hizo Franco cuando dijo 600, 650. Es como si establecieras una tablita que no responde a las valoraciones, si esto es cierto, ¿no? Sí. A las valoraciones del mercado, sino que lo que está, que iría totalmente en contra, además de lo que dice Milei, sino a un esquema dirigido donde vos estás anticipándole al mercado en qué fechas específicas vas a devaluar. Sí, claro, absolutamente complicado y contra cualquier política normal de regularización del mercado. A ver, Contra la realidad. ¿cómo? Sí. Perdón, no lo escucho. Contra la realidad, porque, a ver, nosotros, ¿qué es lo que nos está pasando? Tenemos una inmensa abundancia de pesos y no tenemos dólares, tenemos alrededor de 15.000 negativos. Nosotros necesitamos cuanto antes volver a generar dólares. Sí. Es decir, el Banco Central tiene que estar comprando dólares todos los días. A ese precio no tiene ninguna posibilidad de comprar. ¿Le parece que se puede salir rápido del cepo? ¿Le parece, Ricardo, que hay que blanquear un dólar oficial a 6.50? Yo creo que se puede encontrar una normalización con algunas medidas de cautela, eso inevitablemente. O sea, acá, a ver, este gobierno deja una catástrofe, vamos a la catástrofe, menos 15.000 de reserva. Una deuda comercial que no le ha permitido pagar a los importadores entre 30 y 40.000 millones. El tema que a mí me obsesiona es esa inmensa deuda que se ha gestado en el sector privado, pero y que nadie le habla, puede poner en parálisis a todo el sistema productivo. Usted no ha girado dividendos en los últimos 4 años, no ha permitido pagar cosas elementales. Entonces usted va a tener que liberar, pero probablemente con algún cronograma de normalización de lo que ocurrió en el pasado. Debería liberar en las operaciones corrientes y debería... Eso hay que hacerlo simultáneamente al programa fiscal que asegure que el Tesoro no necesita fondos adicionales. A ver, tenemos algunas placas para hablar de lo que puede llegar a pasar. Sabemos que un salto del dólar oficial va a traer aumento de precios y que esto va a pasar en pocos días, ¿no, Rubén? Sí, a ver, mira, acá tenemos el impacto de cuánto sería la devaluación de acuerdo a lo que dijo el dólar a 650. Ahí pueden ver en IPC cuánto subiría cada uno de esos rubros. ¿40% de los medicamentos están tan atrasados? Sí, claro, y más todavía. Esto es solamente yendo a 650. Los si autos 24,3, fíjense, ¿eh? Esto subiría si se pone el dólar oficial a 600 o 650. Las autopartes 11,7, ahí porque tenés un mix, y donde el mercado nuestro más de colaboración en esto es el mercado de Brasil. Objetos de cuidado personal 10,6 y electrodomésticos 13,9. Esto es tomando como supuesto que irías en un dólar oficial, que es el dólar al que se liquidan las importaciones, o algunas o casi todas, a 650. De los, lo tenés ahí abajo ahora, 378, que es lo que tenemos ahora. Ahora bien,
hay algo que tenemos que decirlo claramente, independientemente que se haya equivocado o no, o tenga razón o no, o sea una información concreta o no, la que largó Guillermo Franco. El equipo económico hoy, y muy bien que lo hagan, no se larga a hablar de un dólar de equilibrio. Ricardo López Murphy seguramente me va a dar la razón cuando digo que no es serio que alguien... No se cuenta eso, no se dice. Lo decía Surt muy bien ayer, es una pretensión, teóricamente hablando, es una osadía, una soberbia que nadie debe cometer nunca. Sí. Fijar cuál es el valor que va a tener el dólar, sobre todo cuando vas a una economía de mercado y te vas a liberar de restricciones, como es lo que se está anunciando. No se anuncia, decís, aparece Corríjame de golpe. el profesor si me estoy equivocando mucho. Vamos. Yo me acordaba de Igor Gaidar. Gaidar fue el ministro de Economía de Yeltsin. Yo una vez, después que salían de la Unión Soviética, y una vez le pregunté, ¿por qué hiciste eso de liberar todo de golpe? Y se no sabía dónde estaba parado, no había nada en las estanterías, no sabía nadie qué había ni qué no había. La única solución fue ir a buscar por aproximación ¿Estamos en esa situación, la Unión Soviética, salir de la Unión Soviética? Yo diría que estamos saliendo de una economía terriblemente interferida por el gobierno, con colas, con impagos, con riesgos muy serios. Yo, por ejemplo, tengo una idea más o menos de lo que hay que buscar. Hay que buscar un dólar como el del 2004. ¿Por qué? Porque en el 2004... Pero explíquele a la gente cómo sería ese dólar. Bueno, el dólar que había en el 2004 producía un superávit muy grande, comercial y de servicios. Había más turistas que entraban que los que salían. Es un dólar que generaría, en mi opinión, un superávit importante en las cuentas ¿Qué valor tendría externas. ese dólar del 2004? Bueno, la forma de hacerlo es, por ejemplo, si fuera... usted tendría que acompañar a la corrección del tipo de cambio, la corrección de salarios, de tarifa, tendría que poner todo más arriba al 2004 con alguna corrección adicional a los combustibles, porque los combustibles eran muy baratos en aquella época. Sí, no nos dice el número igual de todas maneras, ¿no? No, pero digo la metodología. Está muy bien que no acá lo diga. si uno se fija una Él no está gobernando, metodología, puede decir lo que quiera. esa misma metodología, para darle otra referencia, años muy difíciles que fueron los años del presidente Alfonsín, entre 84 y 88, sería otra referencia. ¿Por qué? Porque en esa época nadie nos quería prestar, estábamos prácticamente en cesación de pagos, teníamos que adquirir un fuerte superávit, teníamos malos precios, por eso le fue tan mal a Alfonsín. O sea, Alfonsín le fue muy mal en la economía, pero fue muy mal, entre otras cosas, por errores, pero también porque tenía precios internacionales muy malos. Yo creo que hay que ir a buscar un gran superávit externo. A ver, está Damián, te iba a hacer una pregunta, Damián, porque vos decís y sabés que cuando se corrija ese dólar van a aumentar los precios relativos, ¿verdad? Sí, y lo que está diciendo Ricardo creo que tiene que ver con eso, porque ese tipo de cambio en algún momento puede quedar retrasado frente a la corrección de esos precios relativos, y son muchos por corregir. Tenés tarifa de servicios públicos, tenés transporte, tenés naftas, tenés muchos precios que tenés que corregir, y quizás en ese proceso ese tipo de cambio fijo quede retrasado porque la inflación te lo va a ir comiendo mes a mes. Espera un minuto, ¿cuánto va a ser el impacto en la inflación para vos, en tus números, cuando se sinceren estos precios relativos? Nosotros tenemos un piso de inflación para diciembre del 14%. Con esta devaluación, que no sabemos de cuánto puede llegar a ser, y puede impactar entre 3-4 puntos adicionales. O sea, podés llegar a tener la inflación más elevada en los últimos 32 años. 14 tenés vos, sí, vos piso. tenés 20. No, puede ser, sí. Sí. Hay economistas que dicen que como mínimo 14 en diciembre, que puede ser 20. Algunos claro, hasta pero dicen depende hasta de la 21. devaluación que hagas. Pero yo te voy a decir, te quiero poner un ejemplo. Dale. Este vaso. ¿Cuánto va a valer este vaso en febrero? Este vaso hoy se fabrica con maquinaria que está siendo importada a $1 que no es real. Vamos a ver cuánto tiene que pagar. El trabajador que lo hizo tiene un sueldo que está 30 o 40% retrasado porque está pidiendo una demanda. El vidrio, hoy el que lo está pagando subsidiado, entonces está pagándolo mucho menos. La energía con la que yo hice este vidrio, hoy el que lo fabrica está pagando solamente el 20 o el 30% de lo que realmente vale. Yo todo eso lo tengo que llevar a valores reales, que es lo que decía Ricardo. ¿Cuánto va a valer esto? Tengo un mago solamente que sepas en febrero cuánto puede valer es este. difícil Un mago acertar saberlo.
quíntuple carambola. Eso es difícil. Lo que yo digo, pero es lo que tiene que enfrentar un empresario para poner algo en la góndola. Sí lo sé bien. Hay que buscar o agosto del 19, esa es la medida que yo publiqué en el diario el sábado, la otra es 2004, la otra es el Plan Austral. Pero nosotros no somos economistas, explíquele a la gente bueno, qué sería. pero fíjese cómo sería. Usted corrige salarios, precios de los servicios públicos, claro, todos los pone ahí. Porque solo hablamos de dólar, pero no es solo el hicieron dólar. Machinea, Broderson, Canitró, Zurril en el 85? Pusieron todos los precios para poder abrir el mercado. Sí. Y se acuerda que lo abrieron, iban a abrir a uno y se les vino para abajo, porque habían apretado fuerte. 0,86. Exactamente. Entonces, ese es un punto. El otro es 2004, el otro es agosto del 19. Macri entregó el gobierno con unas grandes reservas, con superávit comercial. Y con baja inflación el último mes. Y tenía además una situación fiscal y externa razonable, que eso es lo que tenemos que buscar para ir a poder hacer el... Arrancar. Ir a negociar que nos renueven los pagos, entre otros los pagos de las importaciones que este gobierno deja sin pagar, que son Ricardo, 40.000 eso millones que nadie sabe cómo resolver. Eso iba a retomar yo. Yo no veo que se esté hablando de eso, y a mí me preocupa. ¿De qué de todo? De los 24.000 millones de dólares que se le deben a los importadores. A mí me preocupa eso. Y bastante más. Bueno, está bien, pero me preocupa eso, porque vos podés querer equilibrar la macro, pero si no le das respuesta a la micro, la economía se te va a estancar y fuerte. No, bueno, eso es lo que resuelve las ideas de López Murphy. A ver, bueno, López Murphy lo estamos acá casi vendiendo, digamos, en de su plataforma de venta. Digo, a ver, ¿cómo propone. tiene que ser el debate? El debate no tiene que ser sobre, digamos, ideas alocadas. Tiene que ser sobre programas que los vimos generar ciertos resultados. El 2004, agosto del 19. O el Plan Austral tiene los resultados que necesitamos. La deuda con los importadores, vos recién diste una punta y yo creo que va por ahí, porque por lo menos lo que me cuentan a mí va a ir por ahí. Vos estableces un punto de partida ahora, a partir de lo cual, algunos dicen 1 de enero, empezás a regularizar, le decís a todo el mundo, listo, embarquen con un gobierno al que le van a creer, Paguen. a 60 días yo te liquido. Claro. Embarquen que te liquido. ¿Qué hago con todo lo que vino atrás? Bueno, sentémonos a hablar en cuotas, un bono, lo que sea, cómo te liquido la deuda. 2% por mes pague. Por ejemplo. A ver, espera, esto va a doler, ¿no? Nos va a doler a todos que salte la No, inflación. va a doler menos que siga lo que tenemos. Obvio, pero en porque hay lo que partir- inmediato, en lo inmediato. No, porque si no parece que curarse es peor que estar enfermo. No puede ser eso. Curarse es mejor que Los estar primeros enfermo. meses. No, bueno, en toda curación, por ejemplo, si uno tiene un cáncer y le sacan el tumor, lo están curando, Claro. que duele, bueno, eso es inevitable, pero es mejor que le saquen el tumor si no se muere. Lo de que continuar en esta locura es inviable. Nos han dejado un monstruo, un cáncer por todos lados. Hay que operar muchas cosas al mismo tiempo. ¿Sabés por qué te decía Yo que va a digo- doler? Porque se necesita lo político, Federico. No, se pero necesita digamos, que esto pueda llevarse lo que adelante con Fernando que no esté Enrique toda la Cardoso, gente en la calle. Fernando Enrique Cardoso decía, gobernar es explicar. Hay que explicar. Uno tiene que hacer pedagogía. Lo que hago yo cuando vengo a verte. ¿Qué es lo que hago? Trato de explicar todo el día cómo se resuelven los problemas. El sábado publiqué un artículo larguísimo, son varias páginas. ¿Qué sirve ese artículo? Para hacer check. Este problema lo podemos Mirá, el gobierno Espera, lo Che, recibe de esta un manera. segundo. Explicar es clave en este momento. Lo que está diciendo él es una de las maneras de soportar los cambios, también entendiendo que hay un futuro mejor, es explicando, transparentando lo que encontrás, contando lo que encontrás y explicando qué estás haciendo o no. Sí, a ver, yo creo que él tiene una ventaja en relación al 2015, que la sociedad argentina hoy tiene como un diagnóstico más generalizado del problema económico, de cómo se produce inflación. Uno cuando lo ve en los focos, las encuestas son muy llamativos. La gente sabe. En relación al 2015 es muy grande la diferencia. En ese sentido, digamos, creo que los libertarios hicieron desde la pandemia para acá un gran aporte, una especie de batalla cultural de cómo funcionan los resortes económicos, que creo que eso es un punto a favor que él tiene de tiempo, efectivamente, de explicación. Después hay otra cuestión que es, digamos, cómo
digamos, hay una especie de colchón de política social que me da la impresión, por lo que estoy escuchando en esta transición, de que no se irá a desarmar, que es lo que tiene que sostener ese periodo de transición entre un régimen y el otro, que es doloroso. Digamos, hay mucha comparación con Menem, pero Menem la crisis la tenía atrás, acá la crisis está adelante. Entonces ahí hay una diferencia, y efectivamente ahí yo creo que la explicación, más lo que se ha ganado desde el punto de vista de la maduración de la sociedad, más esta política social que se tiene que, no digo esta exactamente, pero digo, hay una política social que tiene que acompañar este proceso de transición, justamente porque estamos en una sociedad que tiene 40, 50 puntos de pobreza. Entonces, todos estos ajustes relativos, que uno los hace en un Excel, funcionan, pero después cuando uno lo tiene que implementar en la realidad hay que evitar que no vuele todo por los aires. Exacto. Y eso me parece que va a ser fundamental. O sea, lo que se ganó en batalla cultural también tiene que ver con la explicación, con que todos estemos... Con entender. Sí. Claro, La con gente, entender... lo que él dijo es, la gente hoy sabe que es sujeto, verbo, predicado. Antes era un caos. Y eso es un problema. Ahora viene otra cosa que es fundamental de entender. El peor mecanismo de ajuste es la inflación. O sea, lo que hizo Massa fue usar la inflación a mano poder y reprimirla y hacer porquerías. Entonces, la inflación golpea a los segmentos más bajos de la sociedad. Un tema muy complejo que viene es que si paramos la inflación después de unos cuantos meses, ese sector va a recibir recursos, el otro sector va a pasarla menos bien que ahora. Es importante traer el tema de la pobreza en este momento, porque esa es la otra cara de la cuestión. La pobreza ha ido creciendo, más allá de lo que diga Alberto Fernández, que parece que vive en otro mundo, Gaby, y traigamos este número atroz de la UCA, es atroz. 44,7% de los hogares en la Argentina, 47% pobres en la Argentina, es lo que dice la UCA en su observatorio de la deuda social a septiembre. Sí, atención con esto porque es datos a septiembre. El INDEC había dado arriba del 40% también para esa época, para mitad del año. Lo que está hablando en total es que hay unos 20 millones, 21 millones diríamos, de argentinos pobres y 4,4 millones indigentes. Esta es la cifra que está dejando el gobierno de Alberto Fernández de pobres después de haber asumido con el 35% de pobres. Lo que dice Alberto es que no puede ser que él haya hecho tanto mal. Y lo hizo, pero es un hombre que no es consciente de del desmanejo, del descontrol y de la destrucción que han generado. Por eso no puede creer los propios números de él. Lo podemos escuchar, lo tenemos ahí, porque lo que dijo de verdad impresiona cuando uno lo escucha, ¿no? Él como si estuviera viviendo en otro país. Bueno, de hecho va a ir a vivir a otro país. Pero estando acá, gobernando acá, dice Alberto Fernández que no creció la pobreza. Mirá. Medida la pobreza, pero tampoco creció. Que hay menos. Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, no tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatado que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando y como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad cuando el encuestador pregunta. Sí, señor, está estallada la economía, creo que no se dio por aludido. Y el número es 44 según la UCA. Él no cree que haya casi 45. Él no cree que haya, no está estallado el país, no está mal el país. Es como decís vos, Ricardo, vive en otro mundo. Es una pena, ¿no? Una pena, realmente una pena. Tres datos ahí para aportar. Primero, el consumo solamente este año. No tomes el INDEC si querés tomar, porque son datos públicos. Tomá los datos de CAME, cayó 2,9% en el mes de noviembre y 2,4% en el acumulado del año del consumo. Claro, las ventas porque él cree minoristas. que creció. Sí. Él cree que creció. Segundo, el tema de la pobreza. En el anterior gobierno se subió la vara. En la gestión de Cambiemos. La canasta básica, se le incorporaron nutrientes, se subió la vara para medir la pobreza. Sí.
hemos llegado a una situación inédita en la democracia, donde un trabajador registrado es pobre. Es pobre. Y esto lo sabe cualquiera que es pobre. A su vez, Se lo dijo Cristina en un discurso incluso. manifestó que creció el salario registrado en Argentina. En los últimos 10 años creció solamente 4,2%. El empleo público creció 33% y el monotributo 30%. Es un desastre. O sea, está mintiendo además. Alberto, que vive en otro lo que mundo, está diciendo, mintiendo. está utilizando un sofisma, es decir, está contando una mentira como si fuera verdad. Bueno, se llama mentir. Es que se en llama mi casa, mentir. ¿no? En mi casa contar una mentira como si fuera verdad es mentir. Exactamente. Lo que está diciendo él es lo que dice Damián. Primero, creció el empleo, se precarizó el empleo, ese es el tema. Se destruyó empleo de alta calidad para crearse empleo de menos calidad o como monotributistas o cuantapropistas. Dos, el presidente dice, yo no puedo creer que si creció el empleo. Sí, porque lo que pasa es que hay algo que no se dio cuenta, que él no hizo nada, que se llama inflación. La inflación destruyó el ingreso, se lo dijo Cristina en un discurso. ¿Hay más gente trabajando? Sí, pero todos cobran menos que la línea de pobreza, menos que la canasta ¿Puedo básica. decir algo? Por suerte nadie le da bolilla a Alberto. Pero te puedo No, decir algo. pero hay un problema, perdón que digo esto, pero un presidente que no le da bola, y lo digo en estos términos, a los números de un organismo oficial y dice que son mentiras, por lo menos debería estar sometido a una investigación penal. Porque lo que está haciendo es incumplir con los deberes de funcionario público. No puede decir que él no cree lo que su organismo de medición, de estadística, le está diciendo que es. Entonces que lo intervenga, que lo cambie, que lo haga investigar. Ya se va. Y te hago Sí, pero se va, pero debería pagar por esto, además Ya de se eso. No, bueno, Otra pero visión si uno también. lee los diarios de los países comunistas, eran un paraíso. Claro, el muro sí. de Berlín se hacía para que no los invadieran los alemanes orientales. Es decir, Pues y bailen. toda la gente se quería escapar. ¿De qué país la gente se escapa? De Venezuela, de Cuba, de todos estos países trágicos. Y si uno lee los comunicados de Maduro, de Díaz-Canel, el dictador cubano, es un paraíso La Habana. Además, poner Ricardo, hay algo que me importa mucho. Él vive en una pobres, ficción. Federico, estos pobres de los que vos estás hablando, este 44% de pobres, que Alberto no ve, que Alberto no registra, que dice que están mal medidos, que estaría estallado, en fin, hay que ocuparse de esto mientras se hacen los arreglos, los ajustes, los sinceramientos, Ricardo. Los sinceramientos. Los no sinceramientos ajustes, son las palabras que quieras usar. No, porque hablemos ajuste- de eso. Ajuste significa que nosotros tenemos que bajar el nivel de vida. Eso no, nosotros tenemos que mejorar el nivel de vida. Nosotros tenemos que crecer. Hace muchos años que Argentina no crece. El PBI de hoy es el de 2005. La productividad, eso explica lo de Rabanal. La productividad cae sistemáticamente, cada vez somos más pobres. ¿Por qué cae la productividad? Porque creamos empleo de ambulantismo, empleo en el sector público, empleo informal y no empleo capitalizado en empresas que pagan impuestos. Pero yo te voy a hacer una cuenta, la he reservado para ti. Espera, No, que pero tengo, esta tengo es el un móvil. número espectacular. Guárdalo. Espectacular. Tengo el móvil en el Hotel Libertador, también en el Senado. ¿Quién está entrando al Hotel Libertador? Ya. Dale, ahí está. Estamos en vivo, María Laura, muchísimas gracias. Bueno, José Luis, te venís a reunir con el presidente, ¿qué nos podés comentar? Exactamente. ¿Qué les puedo comentar? Que cuando se lo proclamó como presidente la semana pasada en la Asamblea Legislativa en el Congreso, nos dijimos de vernos y bueno, nos escribimos y quedamos en vernos ahora a las 14 horas. Así, pero no le puedo decir más nada. Cuando termine, algo le puedo... entre ustedes? Siempre fue muy buena. Sí. Lo único que pasó fue que después de haber estado juntos 9, 10 meses, Javier dijo, José Luis, creo que tengo espaldas para ir solo, y vaya que lo ha demostrado con creces que podía estar solo, así que me alegro muchísimo por lo que por cómo le fue, y me alegro mucho por el país también, porque va a tener un presidente liberal, comprometido con las cosas que hay que hacer. ¿Está dispuesto a incorporarse al gabinete o al gobierno de...? No hemos conversado eso. Yo tengo una tarea muy, muy grande en la Cámara de Diputados. Hay que trabajar mucho en un montón de reformas, que con Javier las compartimos desde siempre porque somos liberales, pero hay que convencer a mucha gente dentro de la Cámara y el Congreso para poder empujarlas por el bien de la gente. La preocupación es la gente. En ese sentido se habla mucho de la ley ómnibus, el paquete de medidas. Algunos legisladores del PRO y de Juntos por el Cambio dicen, bueno, tendrá que ser ley, por estos nombramientos de Menem o de Poltroni en el Senado. ¿Qué opina usted? Yo lo que opino que hay que esperar de qué manera el presidente electo, que a partir del domingo ya va a ser presidente en ejercicio, manda los proyectos de ley. Yo me alegro por la
designación o la propuesta de que sea presidente Martín Menem. Yo voy a votar a favor de su designación. Así que veremos. ¿Qué sensación hay en Juntos por el Cambio a partir del desembarco de Bullrich y Petri en el gabinete? Yo me ciño a lo que es oficial. Juntos por el Cambio, cuando nos reunimos con los 10 gobernadores, emitimos un comunicado donde se dijo explícitamente, oficialmente, que Juntos por el Cambio acompañaría de manera responsable las medidas del gobierno del presidente electo Javier Milei y que todas las incorporaciones eran bienvenidas al gobierno de Javier Milei para fortalecerlo, pero eran a título personal. Así que creo que Juntos por el Cambio fue muy constructivo. Gracias. Estamos en vivo para TN. Quiero preguntar, bueno, ¿cuál es el motivo de la reunión y cómo entabla? Para ahora lo dejamos porque la pregunta es la que hicimos al comienzo de este informe, entonces es lo más importante. Entonces, José Luis Esper llegando a reunirse con el presidente en el marco de lo que puede ser una negociación, como dice él, limar asperezas, se incorpora o no la libertad avanza. Bueno, veremos qué nos dice a la salida. Gracias, muchas gracias, Jan. A ver si podemos hablar con él a la salida. Nos vamos al Senado porque ahí también hay movimiento. Dale. Hablando de Martín Menem, a quien dijo recién Esper lo va a apoyar como presidente. ¿Está en el Senado Martín Menem, Lucas? Sí, María Laura, entró por diputados, por la puerta de Rivadavia. Nosotros estamos en Irigoyen, que es el ingreso del Senado, y nos comentaron que sí, que hace unos 15 o 20 minutos ingresó el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La actividad es muy pero muy intensa, está pasando absolutamente de todo en derredor del Congreso, por Irigoyen, por Entre Ríos, por Combate de los Pozos y también por Rivadavia. ¿Sabés que recién vino un vehículo y empezaron a bajar una suerte de plaquetas, de cuadros y también de catering? Lo que nos da a pensar que efectivamente este ágape que recién les comentaba, que se puede llegar a desarrollar aquí dentro del Congreso, bueno, tendrá lugar. Nosotros recién le preguntamos a seguridad, no nos pudieron confirmar ni si se hace el evento o no, porque recién estaban justamente tomando la guardia, mucho menos el horario. Pero da la impresión de que esto podría ocurrir. Y déjame darte algunos detalles de lo que fue el ágape que sí se hizo más temprano. Estaba convocado a las 12 del mediodía, 12 menos 10, el acto terminó. Y me dicen que había muchísima gente que se quedó afuera. Claro. Bueno, ahí Cristina Fernández se despidió de los empleados, presentó un cuadro de Diego Armando Maradona, que es un cuadro que tenía justo detrás de ella, que se ve como una suerte de venecitas. Y también, de alguna u otra manera, es un repaso sobre los logros, ¿no? Durante su gestión, lo que ella considera, por supuesto, logros durante su gestión, en términos de prestaciones de la obra social, del gremio de APL, Lucas, etcétera, etcétera. Tenemos imágenes y tenemos sonido de este ágape, vamos a compartirlo, dale. Nos merecemos vivir mejor. Quiero despedirme. ¿Qué es despedirme? Yo voy... Voy a estar cerquita, acá en el Patria, a 2 cuadras. Así que cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme. Beso grande a todos. A ver si tenemos imágenes de nuevo. Está ahí, voy a estar cerquita, dijo Gaby, el Instituto Patria. En el Patria. Porque se va al Patria directamente. Decíamos más temprano, una de las preguntas que se hace el sistema político es qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner, y claramente está dando cuenta de que recluirse en el sur no se va a recluir, que ella va a estar en el Instituto Patria, recordemos el organismo o el instituto que fundó cuando Mauricio Macri ganó la presidencia y desde donde hizo política para volver al lugar donde estuvo, que es ser vicepresidenta. Quiere decir que a Javier Milei no le va a hacer una oposición de irse después de ser dos veces presidenta, una vez vicepresidenta, irse a descansar. Va a estar muy activa, sobre todo en una época donde el peronismo se pregunta, ¿quiénes van a ser los líderes del peronismo ahora en la oposición? A ver, los líderes que se van dejan una pobreza más alta que 2019, ¿verdad? Estos son datos, lo comparto con toda la mesa. Cristina se está yendo, Alberto se está yendo y cree que no tenemos ni el 40% de pobreza, pues estaría todo estallado, pero la pobreza es más alta, Federico. La pobreza es más alta que la que dejó Macri. Un porcentaje importante, además, ¿no? Es que creció medio punto, creció mucho. De esta pobreza va a tener que hacerse cargo Milei el día 1. Totalmente. Sí, es como, a ver, lo que decía López Murphy recién, me parece interesante, que es, el punto acá es entender que no es de que la política social va a ser un acompañante a esta transición de régimen económico, pero lo importante es digamos, una nueva matriz de acumulación que le permita a la Argentina volver a crecer, volver a plantearse cuestiones más de fondo. Lo que hemos tenido en los últimos
años es meter todo abajo de la alfombra sin resolverlo. Bueno, me parece que el diagnóstico es, y acompañado por un porcentaje muy grande de la sociedad, es tratar de esto, dejar de meter las cosas abajo de la alfombra y darle una resolución. O sea, más integral. contarlo, que se sepa, que se conozca, pero también que no crezca, ¿no, Damián? Que no crezca la pobreza, porque también el miedo de que después bajar los números es muy difícil. Cuando vos empezás a lograr crecer en la economía, podés integrar. Argentina va a tener en esa situación un problema muy importante, que es justamente el ministerio que se ha formado, capital humano. Vos que tenés que cambiar planes sociales por trabajo. ¿Está formada esa gente? Hoy el informe del PISA, del OCDE, es terrible. Claro. Es terrible, porque te muestra que Argentina está en el puesto 66 de 81 países medidos. Vos lo que planteás es qué trabajo se les va a dar a los que están cobrando planes en esta transformación si no están preparados. Exactamente. Y además una situación que es parte de la reforma. ¿Cómo haces que una pyme te tome a esa persona sin sacarle el riesgo laboral? Dato. Año 2003 hubo 3.040 juicios laborales. 2003. Este año hay 144.000. Récord de juicios laborales. Quiere decir que un cuarto de las pymes están teniendo juicios laborales. Ponele que es benevolente, que la persona está recontra capacitada y lograste sustituir ese plan social por trabajo. ¿Quién te la va a tomar? Ricardo, ¿qué se hace con toda la gente que no está preparada y que hay que transformar en gente que vaya a trabajar, que cobre por trabajar? ¿Cómo se hace con todo? ¿Está en tu artículo eso? ¿O que también está todo lo que necesitas. Pero vamos a un número impresionante, que es que explica lo que decía Rabanal. Cuando yo era ministro había 2 millones de empleados públicos y 4 millones de jubilados. Hoy hay 4 millones y 6 millones de personas trabajando. 2 millones de empleados públicos y 4 millones de jubilados. Y aproximadamente 6 millones de personas trabajando. Sí, ahora hay 4 millones de empleados públicos y 10 millones de jubilados. Es 14 sobre... Son menos, me parece, los 6.300.000 personas en el empleo registrado. ¿Qué hacemos con todas las personas lo que no están trabajando? Lo que estoy diciendo es, lo que explica lo que decía Rubén del deterioro es que cada vez ponemos en el numerador más gente que vive de impuestos a los que trabajan. Entonces, la reforma que hay que hacer es bien simple, que ahora te la voy a explicar. Pues, primer paso, hay que reducir la cantidad de jubilados y de empleados públicos respecto a los que trabajan. ¿Cómo reducir? Ahora lo explico. Subiendo el número de gente que trabaja y bajando el otro número. ¿Cómo se hace ese trabajo? En una ley propuesta por el diputado López Murphy dice: se eliminan las multas y castigos, que es lo que produce que los juicios laborales pasen de 3.000 a 140.000. Un negocio, un curro para los laborales. Eso hay que terminarlo. Eso está en ese proyecto de ley que yo he explicado a gente que ha trabajado en el programa de gobierno, no sé si lo tomarán, pero es una famosa el proyecto de ley López Murphy. Lo segundo que hace el proyecto de ley López Murphy para resolver tu punto es muy bueno, que es 3 años de periodo de prueba. Entonces vos, cuando tomás una persona, tenés que gastar mucho en entrenarla. Te tiene que ser conveniente entrenarla, el nuevo trabajador. Y lo tercero que hago, le saco los impuestos laborales a la gente de menos calificación, que es la que es difícil emplear. Yo, por ejemplo, todo lo que yo conozco que tienen formación informática, ingeniero, especialista en sistemas, están sobredemandados. Vos no lográs tener un programador no me en tu estás empresa. contestando lo que está planteando Damián. Está planteando que hay un montón de gente que no sabe hacer lo que mínimamente hay que hacer. Yo cuando entré a trabajar, yo tengo, para que ustedes sepan, 54 años de aportes previsionales. 54. O sea, empecé a trabajar a los 18. Yo no tenía la menor idea de lo que tenía que hacer. Ahora, por supuesto, me dieron algunas instrucciones y fui aprendiendo y uno aprende en el trabajo. Lo que dice Damián es otra cosa, y ahí me voy a pelear de vuelta con vos. No. Pero vos tenías aptitud laboral. El problema que hay ahora es que se ha perdido la aptitud laboral. Bueno, pero ahí viene. Hay amplio sector, hay quienes han entrado al mercado de los planes sociales que entran y salen y es una cuestión normal. Ahora, quien lleva 3 generaciones completas educándose en una cultura, creo que esto es lo que vos estás diciendo. Sí, cuesta, Ricardo. Cualquier reclutador te dice, ojo, que es uno de los principales problemas que tenemos. Ahí viene la riqueza de la propuesta mía. En ese periodo lo vas educando. Primero, a cumplir horario.
Segundo, a poder seguir las rutinas. Por supuesto que vas a seguir rutinas simples, hay muchas rutinas. Eso lleva todo un tiempo, simples. ¿no, Federico? Sí. Lleva un tiempo largo. No, pero a ver, lo que hay evidentemente es un sistema de reglas en el mercado laboral que estaban pensadas para un mundo que no existe más. Entonces, digamos, eso es lo que tenemos, ese gran fracaso es lo que está atrás de la informalidad, del aumento de la pobreza y la necesidad de revincular eso al mundo formal para de alguna manera que el peso relativo de las jubilaciones y del Estado pierdan, digamos, relevancia, tiene que ver con actualizar y modernizar esto. Si no podemos una discusión sincera, intelectualmente honesta sobre este punto, va a ser muy difícil que lo resolvamos. Me parece que es la clave. Ese programa, esto facilita enormemente, porque una forma de que uno aprende es trabajando. Yo aprendí trabajando. Por ejemplo, yo no había manejado nunca, en aquella época había unas máquinas de contabilidad así que eran enormes, un peso. Yo no aprendí, usándola. Ricardo, ¿me puede citar en su artículo? Escúcheme el siguiente. Cíteme en ese artículo grande. Voy a hacer otro más grande ahora. Por favor, cite lo siguiente. Supóngase que usted logre una reforma laboral como la que usted plantea, que está muy bien para que no tenga riesgo una pyme. Amigo mío, tiene un kiosco. Está necesitando una persona a la mañana y una persona a la tarde. Tiene a su señora a la mañana y a la hija a la tarde. ¿Sabe por qué? Porque no quiere comerse un juicio laboral. Entonces usted hace la reforma que usted cita en su artículo y es exitosa. Y el tipo dice, che, voy a contratar 2 empleados. Un kiosquito, no una empresa grande, un kiosquito. Llevaríamos a 1.200.000 puestos de trabajo en un año con su reforma. ¿De dónde saca 1.200.000 personas? Dígame, Ricardo. Bueno, lo va a salir del sobreempleo público, de la informalidad, de los planes sociales. Van a ir a trabajar todo, entonces usted va a tener más en el denominador y va a tener un resultado mejor. Y si usted logra, nosotros por ejemplo tenemos el mismo número de gente que España, ellos tienen 20 millones en la seguridad social, nosotros tenemos 6, entonces eso no funciona. Igual estamos comiendo el postre. Estamos comiendo el postre. Porque antes de todo eso, el 45 sigue subiendo. Exactamente. El 45 es la pobreza y tiene mucha razón. Pero la pobreza en traerme, se Gabriel, elimina este con tema. Crecimiento, no hay otra manera. Yo me quedaría a vivir con ustedes, pero me quiero ocupar de una cuestión que me parece importante.